las ecuaciones fundamentales de la termodinámica, vamos a describirlas cuáles son a partir de los conceptos que hemos aprendido anteriormente. La primera ley. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? A partir de esta ley vamos a describir la ecuación de la conservación de la energía, ¿no? La primera ley para sistemas cerrados. Es decir, la energía solamente se compone de la energía interna, ¿no? Estamos despreciando la energía, los cambios de energía cinética y potencial. Entonces, para un sistema cerrado, la energía interna, dU, es igual al calor menos el trabajo, ¿no? El calor es una variable, una función de trayectoria, no es una función de estado, se escribe con un diferencial inexacta, menos el diferencial del trabajo, ¿no? Menos diferencial de W. Pero vamos a escribirlo con una D posteriormente, ¿no? Eso es lo más correcto de esa forma. La primera ley. La segunda ley, ¿qué nos dice? La segunda ley nos habla de la entropía también. En forma diferencial nos dice la entropía. El diferencial de entropía para un sistema es el calor reversible dQ con una R entre la temperatura. Entonces vamos a despejar aquí el dQ reversible, que es igual a T por ds. Calor reversible, ¿no? Entonces, esta misma ecuación de la primera ley, lo vamos a escribir como una D, una diferencial del calor dQ, menos, en forma reversible, menos el trabajo reversible, que es integral de PdV, ¿no? En forma diferencial, menos PdV. Entonces, para que sea en forma, para un trabajo reversible, y el calor reversible, escribimos la primera ley de esa forma, simplemente llegando, ¿no? Y hemos utilizado el criterio del trabajo, ¿no? El trabajo hemos dicho que es PdV. Es decir, diferencial de trabajo es presión por diferencial de volumen. Bien, entonces podemos reemplazar ahora el calor en esta ecuación. Y obtenemos de la ecuación de la primera ley, dU, aquí, dQr es PdS. Temperatura por diferencial, ¿no? Para un sistema cerrado y un proceso reversible. PdS menos PdV. Esta es entonces la primera ecuación fundamental de la termodinámica, ¿no? Que combina la primera, segunda ley y los conceptos de trabajo, ¿no? Primera ecuación fundamental. Continuamos, vamos a ver a partir de la definición de la entalpía. Definición de entalpía. ¿Qué es la entalpía? Es la energía interna más la presión por el volumen. H es energía más presión por volumen. Definición. Vamos a diferenciar esta ecuación de H, es decir, diferencial de H es igual a diferencial de U, todo en forma diferencial, más la diferencial de dos variables, presión y volumen variable, es la primera variable por el diferencial de la segunda, más la segunda variable por el diferencial de la primera, más BDP. PdV más BDP. En forma diferencial, la relación de la entalpía, ¿no? Con sus variables. Luego vamos a reemplazar esta dU. Reemplazar dU por todo este tema, ¿no? Reemplazando dU. Reemplazando dU en esta ecuación. Tenemos lo siguiente. dH. dH es igual a dU es PdS menos PdV. PdS menos PdV. Eso es dU más PdV. Continuamos todo este término. Más PdV más BDP. ¿Qué podemos simplificar ahí? ¿Qué tenemos? PdV positivo menos PdV negativo.
Por lo tanto, la entalpía en forma diferencial de entalpía, es igual a TdS, temperatura por diferencial de entropía, más BDP, como función de la variable presión. Ahí tenemos entonces la segunda ecuación fundamental de la termodinámica, ¿no? Energía interna, entalpía. Función energía, función de volumen. Entalpía, función de presión. Y sabemos que la entropía depende de temperatura, presión y volumen, ¿no? En este caso, temperatura y presión con la entalpía. Bien, continuamos con la definición de energía libre de Helmholtz. Definición. Energía libre de Helmholtz. Entonces vamos a llamar a esta energía con la letra A, ¿no? De esa manera, A. Entonces, definición es A es igual a la energía interna más menos la temperatura por la entropía, menos T. Ahí tenemos el concepto de entropía también. Bien, vamos a hacerlo entonces ahora en forma diferencial, lo mismo que hemos hecho aquí para esta ecuación. En forma diferencial tenemos dA es igual a du menos T por ds, ¿no? Ahora aquí también otro signo menos, ¿no? Porque estamos haciendo el diferencial de un producto. Menos S por dt. T por ds y menos S por dt. Reemplazamos nuevamente aquí la entalpía, no, la energía, perdón. Du, aquí está su definición en forma diferencial. Entonces, lo mismo, reemplazamos du en esta ecuación. Y tenemos lo siguiente. dA es igual a du es PdS menos PdB. Menos PdS, aquí, menos SDT. Ese otro. Entonces ahí tenemos que simplificar. Veamos cuál. Menos TdS más TdS. Y por lo tanto obtenemos la diferencial de la energía libre de Helmholtz es igual a, en función de temperatura y volumen. Vamos a ordenarlo de esa forma. Menos SDT aquí, y menos PdB como funciones de temperatura y volumen. Menos PdB. Esa es la energía libre de Helmholtz. Y esa vendría a ser nuestra cuarta ecuación fundamental de la termodinámica. No, tercera ecuación. Ya tenemos 1, 2, 3. Energía, entalpía, energía libre de Helmholtz. Continuando con la otra ecuación fundamental de la termodinámica, vamos a decir que es la energía libre de Gibbs. Que es por la letra G, como saben. ¿Cómo es su definición de la energía libre de Gibbs? De la misma forma es H menos TS. Definición de la energía libre de Gibbs. H menos TS. Vamos a hacer diferenciar esta ecuación de la misma manera que hemos hecho para la otra. Vamos aquí a hacer un espacio para hacerlo de manera más ordenada. Ahora sí. Diferenciando la ecuación de la definición de la energía libre de Gibbs, ¿no? Diferenciando. Todo es conveniente en forma diferencial. Tenemos dG es igual a dH menos
T de S y también con signo menos, ¿no? Estamos haciendo el diferencial de un producto menos S de T. Ya tenemos DG. Y simplemente ahora vamos a reemplazar H, diferencial de H que está acá, ¿no? Aquí está la diferencial de H. Vamos a reemplazar ese diferencial de H. De H en esta ecuación. Haciéndolo más rápido y simplificado, tenemos de esta manera. El diferencial de la energía libre de Gibbs es igual a DH. T de S, la ecuación es T de S, más B de P. Ya está aquí esto. Menos P de S, menos S de T. ¿Qué simplificamos? Aquí tenemos un T de S y menos P de S. Positivo y negativo. Y finalmente obtenemos la diferencial de la energía libre de Gibbs es igual a, ordenando el término siempre, primero temperatura, lo hemos acostumbrado, menos S de T, más el término en función de la presión, más B de P. Entonces vemos aquí que la energía libre de Gibbs, G es función de temperatura y presión. Aquí vemos que la energía libre de Helmholtz es función de temperatura y volumen, ¿no? Al igual que la energía interna. Y esta es la cuarta ecuación fundamental de la termodinámica, ¿no? Ya tenemos estas 4 ecuaciones fundamentales de la termodinámica. Entonces, a partir de ellas, de estas 4 ecuaciones fundamentales, se obtienen las relaciones fundamentales que son las siguientes, ¿ya? Yo anotaría 2 ecuaciones más que lo hemos utilizado anteriormente, ¿ya? Las voy a usar también ellas, esas ecuaciones que son las de la entropía, ¿no? Las ecuaciones generales de la entropía. ds como función de temperatura y volumen. Primero, es el Cb sobre T por dt. Esta ecuación hemos demostrado anteriormente, más la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura. A la temperatura, manteniendo el volumen constante por el dB, ¿no? Esa otra ecuación. Y también la otra ecuación general de la entropía como función de temperatura y presión. ¿Cuál es la diferencia? El Cp. En vez de Cb, aquí va el Cp sobre T por diferencial de temperatura más la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura. Por dP, esto es la presión. A partir de esas 4 relaciones fundamentales de la termodinámica y estas otras 2 ecuaciones generales de la entropía, nosotros podemos describir las relaciones fundamentales de la termodinámica, ¿no? Que son otras ecuaciones que relacionan 2 variables con derivadas parciales, ¿no? Entonces vamos a escribir esas relaciones fundamentales de la termodinámica. Aquí está. A partir de estas, yo diría de estas 6 ecuaciones, ¿no? A estas se las considera las 4 ecuaciones fundamentales, pero vamos a aumentarle estas 5 y 6 que también nos ayudan, ¿ya? Esta otra y esta otra. Bien. A partir de la ecuación 1. Si yo tengo la ecuación 1, a partir de la ecuación 1, si yo voy a hacer la derivada parcial de U con respecto a una variable. Derivada parcial de U voy a derivar esta con respecto a una variable, a S. A S manteniendo el volumen constante. Esta es una relación fundamental y son muy útiles estas ecuaciones con las derivadas parciales. Entonces, al derivar con respecto a S,
y va a volumen constante, este término se hace 0, y ds sobre ds, 1. Entonces, esto es igual a t. Esta es una relación muy importante. De la ecuación 1, también la derivada parcial, con la misma ecuación, de la energía interna con respecto a la otra variable. ¿Cuál es la otra variable? El volumen. Con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante, aquí es igual. Yo voy a obtener aquí, si la entropía es constante, este término se hace 0. Por lo tanto, al derivar con respecto al volumen, y con este volumen se hace 1, me queda aquí igual a menos P. Esas dos son relaciones fundamentales a partir de la primera ecuación fundamental. Continuamos con las otras. Vamos a seguir con las 4 ecuaciones fundamentales. De la ecuación 2, vamos a obtener todas sus derivadas parciales, que son importantes. La derivada parcial de H, aquí de la ecuación 2 estamos aquí, de H con respecto a la entropía, a la variable entropía. ¿Cómo varía la entalpía con la entropía manteniendo la presión constante? Si esto es a presión constante, este dp se hace 0, entonces simplemente esto va a ser igual a T. Es la temperatura, la variación de la entalpía con respecto a la entropía, pero a presión constante, ¿no? Esa es la diferencia. Lo mismo la derivada parcial de H con respecto ahora a la otra variable, a la presión. De la ecuación fundamental 2, aquí de la 2, con respecto a la presión, es igual al volumen, ¿no? Manteniendo la entropía constante, esto es igual a simplemente B. De aquí, sale B. Bien, así continuamos para la siguiente de la ecuación 3. De 3 vamos a obtener lo siguiente. Derivada parcial de A con respecto a la variable. A la variable S, a la variable T. Derivada parcial de la energía libre con respecto a la temperatura. Manteniendo el volumen constante. ¿Aquí es igual esto? Aquí. Vamos a derivar esta con respecto a la temperatura. Si el volumen es constante, esto es 0. Por lo tanto, esto es igual a menos S. Menos S. Y de la misma ecuación, la derivada parcial de A con respecto a la otra variable. Ahora respecto al volumen. La derivada parcial de A con respecto a B, manteniendo la temperatura constante. Ahora la temperatura constante. Aquí. Si T es constante, derivamos con respecto al volumen, su derivada parcial es menos P. ¿No? Entonces, estas son ecuaciones que nos permiten encontrar la relación entre variables termodinámicas y funciones de estado, ¿no? Por último, de la ecuación 4. No tenemos más espacio. De la ecuación 4 tenemos la derivada parcial de G con respecto a T. Aquí tenemos la ecuación 4. 4. Con respecto a T, manteniendo la presión constante. Esto es igual a menos S. Menos S. Y la derivada parcial de G con respecto a la otra variable, presión, manteniendo la temperatura constante. Aquí, ¿no? Con respecto a la presión, si T es constante, esto se hace 0, es más B. Positivo. Bien, entonces a partir de las 4 ecuaciones fundamentales que hemos descrito, ¿no? Todas estas 4 obtenemos a partir de esta ecuación 1, 2, 3 y 4, ¿no? Estas son las ecuaciones fundamentales. Podemos obtener estas relaciones fundamentales de la termodinámica.
También podemos encontrar a partir de esta ecuación 5, de la ecuación general de la entropía, lo que es la derivada parcial de la entropía con respecto a la temperatura. Derivada parcial con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante. Si esto es constante, esto es igual a CB sobre T.